conjuntamente con la Comisión de la Función Pública y Planeación Democrática del Desarrollo, resuelvan lo conducente respecto de la iniciativa presentada por la diputada Alma Gloria Dávila Luébano. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a su homóloga, la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas, para que en coordinación y en el uso de sus facultades diseñen e implementen una estrategia educativa alterna con las zonas de marginación de la entidad, derivado de la falta de recursos tecnológicos, para que en el contexto de la pandemia los educandos puedan continuar reforzando conocimientos y aprendizajes. Tiene el uso de la palabra el diputado Antero Junior González Fraire, autor de la misma. Diputada, para solicitar registrar mi existencia, Raúl Ulloa. Con Gracias. gusto. Solicitarle, diputada presidente, el uso de la palabra para dar lectura a una síntesis de la iniciativa en comento, toda vez que se encuentre en la Gaceta Parlamentaria y en el orden del día. Adelante, diputada. Con el permiso de la presidencia. En este 2020, el mundo es testigo de una pandemia que ha manifestado un elevado grado de capacidad de contagio y una tasa de mortalidad nunca antes registrada. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es una de las pandemias más mortíferas de la historia. Uno de los sectores más afectados por la pandemia es el sector educativo. Por ello, para asegurar el derecho a la educación, así como la integridad de los estudiantes, el Gobierno de México decidió suspender las clases presenciales por la contingencia sanitaria, implementando un proceso pedagógico de enseñanza y aprendizaje en el que se establece la relación académica entre el estudiante y el maestro a través de plataformas digitales, ya que este vínculo es indispensable para alcanzar un desarrollo integral óptimo. El corazón del sistema educativo son, sin lugar a dudas, las maestras y maestros, pero se reconoce al estudiante como una parte esencial en el desarrollo de la práctica docente, por lo que resulta fundamental que el maestro se involucre y socialice plenamente para que los alumnos sean activos y participativos. Sin embargo, nos encontramos en una situación nunca antes vivida por las sociedades modernas. A un año de cerrados por la contingencia, los planteles educativos de todo el país, en todos sus niveles, se reconoce el esfuerzo por parte de la Secretaría de Educación Pública para seguir garantizando el derecho a la educación. Con el programa Aprende en Casa por televisión y en líneas de la Secretaría de Educación Pública, se cumple con todos los compromisos acordados con las respectivas autoridades educativas del país y es hasta el momento la mejor opción de aprendizaje en este confinamiento para la mayoría de la población. Es innegable que la pandemia ocasionada por el virus del SARS-CoV-2 ha cambiado las relaciones sociales a nivel mundial. La vida nunca volverá a ser la misma. Todos los sectores han sido afectados de una u otra manera y las personas se tienen que adaptar a la nueva realidad. El sector educativo no ha sido la excepción y ha tenido que dar un giro de 360 grados para pasar de ser un sistema presencial a ser un sistema de educación a distancia. Ante este escenario, no se puede permanecer indiferente ante esta nueva coyuntura. Se debe tener la capacidad de evolucionar y de adaptación a las circunstancias actuales. Empero, ante este escenario, el Estado debe cumplir con su obligación constitucional de garantizar la educación a todas las personas, tal y como lo establece el artículo 3 de la Constitución Federal. Lamentablemente, vivimos en una sociedad con enormes desigualdades sociales. Así lo ejemplifica la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y el Uso de Tecnologías de la Información de los Hogares 2019. De acuerdo a esta encuesta, del total de la población, el 76.6% es usuaria de Internet, mientras que en las zonas rurales el porcentaje disminuye con solo el 47.7% de esta población.
Del total de los hogares a nivel nacional, solo el 44.3% dispone de una computadora, mientras que el 92.5% tiene al menos un televisor. Estas cifras ponen de manifiesto que en el sector rural la mayoría de su población no cuenta con acceso a Internet ni a herramientas tecnológicas, lo cual pone en evidencia que el programa Aprende en Casa por televisión y en línea de la SEP, el cual es el único modelo educativo existente en estos momentos para garantizar el derecho a la educación, no está garantizando para toda la población. Es decir, un gran porcentaje de la población en México no tiene acceso a la educación en estos momentos, lo cual viola lo estipulado en la Carta Magna, así como los tratados internacionales a los que el Estado mexicano está adscrito. Lamentablemente, realidad de gran parte de la población zacatecana, que no tiene acceso a herramientas tecnológicas que le permitan seguir con sus estudios, vulnerando el derecho de los niños, niñas, adolescentes a la educación, aunado a la problemática de falta de herramientas tecnológicas. Por la pobreza, se agrega el problema de falta de conocimiento en el manejo de estas herramientas de las y los profesores, ya que no cuentan con experiencia en plataformas digitales, lo que podría ser un impedimento para una adecuada educación. Es una realidad que se deben implementar de forma urgente una estrategia diferente a la establecida para garantizar el derecho a la educación de la población más vulnerable. En Zacatecas se cuenta con el Consejo Nacional de Fomento Educativo, el cual es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonios propios agrupados en el sector coordinado por la Secretaría de Educación Pública. El CONAFE tiene la misión de impartir educación básica comunitaria de calidad, con equidad e inclusión social a niños, niñas, jóvenes, adolescentes que habitan en localidades marginadas y con rezago social en nuestro país, fomentando su continuidad educativa. El tipo de educación que otorga el CONAFE puede brindarse en estos tiempos de pandemia, ya que se brinda a un grupo de niñas, niños y adolescentes no mayor a 7 niños, lo cual se puede garantizar que la población infantil que no cuenta con las herramientas digitales para acceder al programa Aprende en Casa por televisión y en línea de la SEP, puedan continuar con sus estudios en los niveles básicos de manera presencial. Ante la pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2 que azota a la entidad, el Estado debe buscar la manera de emplear los medios idóneos para que los educandos, con especial consideración de los que se encuentran en áreas de alta marginación, puedan contar con las herramientas necesarias para continuar con sus estudios durante el tiempo que dure la contingencia sanitaria que se vive actualmente. Por tal motivo, la presente iniciativa de punto de acuerdo tiene a fin de exhortar a la Secretaría de Educación Pública y a su homóloga, la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas, para que en coordinación y en el uso de sus facultades diseñen e implementen una estrategia educativa alterna a las zonas de alta marginación de la entidad, derivado de la falta de recursos tecnológicos para que en el contexto de pandemia los educandos puedan continuar reforzando conocimientos y aprendizajes. Asimismo, se exhorta a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México para que a través del Consejo Nacional de Fomento Educativo siga cumpliendo con su objetivo de impartir educación básica comunitaria de calidad, con equidad e inclusión social a niñas, niños, jóvenes y adolescentes que habitan en localidades marginadas y con rezago social del Estado, fomentando su continuidad educativa de manera presencial, toda vez que los grupos a los que se les imparte la clase son pequeños, siguiendo en todo momento los protocolos de seguridad, saneamiento e higiene. La educación es uno de los pilares para avanzar hacia sociedades y economías más justas, equitativas, sostenibles e inclusivas, que sean más resilientes frente a contextos de crisis como el que se vive actualmente a nivel global. Por ello, es indispensable garantizar en todo momento, más en el contexto en el que vivimos, el derecho a la educación a toda la niñez de Zacatecas. Es cuanto. Gracias, Diputada diputado. Presidenta, en mi calidad de integrante